Para República Dominicana y el que le gusta el baloncesto y el que sigue la selección, es sumamente importante los enfrentamientos contra Puerto Rico. Significa lo mismo para el boricua, tú que jugaste y estuviste en la cancha. Pero le tenemos un respeto también a los dominicanos. Puede ser cualquier torneo, pero nosotros a jugar contra la República Dominicana, para nosotros era bien importante. Y ese era mi jugador, ese era mi Jordan de mi época. Sí. Y Kobe era mi favorito. Cuando Kobe venía a Dallas, era que llegaba Jordan, ¿entiendes? Ese era el ambiente que se sentía. Prefiero quedarme despierto tarde a ver a Curry o a ver a Nikola Jokic que ver a LeBron. Pues ustedes están como medio combinados. No. Son haters de LeBron, los dos. No, yo no soy hater de LeBron. Yo no lo tengo en mis top, pero no soy hater. Él no es hater, pero no le gusta mucho. Él dice, oye, papi, nosotros nos preparamos. Le metí el papi ahí, ¿viste? Nacho, mano. El acentico boricua, ¿viste? Te dan 15 minutos más aquí. Ya se lo metí el acento. Excúsame. Robert y yo tuvimos unas buenas noches en Dominicana. ¿Ah, sí? Sí. No se puede contar mucho, pero... Bien, amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otra edición de Abriendo el Podcast, agradeciéndole como de costumbre a ustedes la sintonía, por estar ahí, por compartir, por comentar los podcasts, por sugerirlos, porque por esas sugerencias nosotros tenemos figuras como la de hoy sentada en el centro de este set. Estamos en Puerto Rico, tierra querida por los dominicanos, y obviamente en el aspecto deportivo siempre ha habido una rivalidad, y en el día de hoy tenemos a una leyenda del baloncesto de América Latina, campeón en el baloncesto de la NBA. Desde que yo digo campeón en la NBA, la gente inmediatamente sabe de quién hablo. Además de que provocó el sufrimiento de muchos dominicanos en una era, desde el 6, que me parece que debutó con la selección, hasta el 15, 16, 17, cuando machaba con jugadores dominicanos en esos torneos de centroamericanos, FIBA América, entre otros. Nos hizo daño, pero nos hizo daño deportivo. Él va a decir ahora si ya lo queremos o no. Pero cada vez que yo pienso en Barea, tengo mala noche. Con nosotros en el día de hoy, José Juan Barea. Saludos. Bienvenido a Puerto Rico. Gracias a usted por eso. Tú sabes que nosotros hacemos este tipo de contenido y a veces entendemos que nosotros te conocemos más a ti que tú a nosotros. Nosotros te vimos en diferentes momentos dándole estacadas a nuestro corazón. En el 2008 nos rompiste en 1000 pedazos. En el 2010 lo volviste a hacer. Señores, para nosotros es un honor tenerte aquí, loco. No, gracias a ustedes. De verdad. Él dice, tú estás querido en Dominicana, Barea, según tú. Tú. A mí me encanta Dominicana. Desde que yo llego a ese aeropuerto me tratan bien. Sí. Sí, yo he ido como ya hecho más de 30 veces a jugar baloncesto y a de vacaciones y a jugar golf. Y donde quiera que yo voy en Dominicana, me tratan súper bien. ¿Podemos salir al capítulo dominicano adelante de una vez? Para sí, lo que quieras. Del 2008, antes que tú le preguntes, hay una historia con los guards que te defendieron. Ahí estaba Carlos Morván. Sí. Ahí estaba Joel Ramírez. Sí. Y estaba Manuel Fortuna, que no jugaba tanto. A Joel Ramírez yo le pregunté, ven acá, porque ese día tú metiste 34, me parece, contra Dominicana. Sí, por ahí. 34. Chetumal, México. En Chetumal, México, que ganaron el juego 2 puntos y Dominicana pudo avanzar al premundial que se hizo aquí en Puerto Rico. Exacto. Yo le pregunté a Joel Ramírez, ven acá, pero Barea se lo comió a todos ustedes. ¿Qué pasó? Me dice Carlos. Cada vez que yo intentaba defenderlo, yo no lo veía, yo nada más oía. Yo me río todavía porque es verdad que me lo dijo Joel, que jugó mucho baloncesto, que ahora dirige también baloncesto. ¿Tú te acuerdas de esa época, Barea? Digo, eso todavía está fresco. Sí, esos años desde mi mejor, de 2008 a 2012, 2013 por ahí, mi confianza seguía creciendo y yo cuando entraba a la cancha en la NBA como en FIBA, yo me sentía que yo era el jugador más rápido, el más explosivo. En mi manejo de balón pues me daba esa confianza más todavía y eso me ayudaba a tener esa confianza en la cancha con Puerto Rico y en la NBA. Pero esos eran mis mejores años donde yo salí de universidad. Ya jugué con la selección sub-21 de Puerto Rico, que tenía seguía cogiendo mucha experiencia y todo seguía para arriba en ese momento. Y estamos hablando de que tú, en el 8, Puerto Rico gana esa medalla de oro en México. Ese equipo dominicano tenía al Horford,
Fue la primera participación de Al con el equipo. Un equipo grande. Grande. Sí. Francisco. Sí. Charlie estaba en el 2010. Charlie no estaba en el 2008. No, y en el 9. No, Charlie jugó. Estaba en el 9. Exacto. Jugó ese premundial. Pero en el 10, en Santo Domingo, ¿tú te acuerdas que hizo Charlie en la primera mitad? Sí, no. Se salió con esa bandera por allí. Y me dio como 20 y algo en la... Y yo he tenido... Y para hablar de Charlie un momento. Yo he tenido un montón de teammates en mi vida. Y Charlie está en de los mejores teammates que yo he tenido en mi carrera. Como persona, como amigo, como la pasábamos, como jugador. Y todavía somos amigos. Él se quedó en Dallas. Pero sí, la experiencia con Charlie fue bien buena. Y cuando competimos allá en Dominicana ese juego, que nos dieron una pela en la primera mitad. Y en la segunda mitad, pues, se la devolvimos. Charlie metió 28 en el medio tiempo. Sí, no era. Y en la segunda mitad, me imagino que ajustaron. Y terminó metiendo 7 puntos porque terminó con 35. A nosotros no enterró fue David Cortés ese día. David Cortés metió 5 triples en la segunda mitad. Y yo metí 2. Y el señor Barea. Y también ganaron la medalla de esos triples a la mano de David. Dios. De ti. O sea, yo recuerdo como ahora... Y la cancha estaba encendida. Repleta. No, eso que tú mencionas de que Charlie salió con la bandera. Sí. Fue un drama en Dominicana. Sí, no. Porque Charlie dijo que no iba a jugar. Y entonces dije que Jan Michael no iba a jugar. Entonces que los dos salieron con la bandera. Y bueno, Fernandito es que canta Dominicano Soy. Eso fue fuerte esa entrada. Sí. No, era la primera vez que Charlie jugaba en el país. En el país. Pasó algo en ese partido aquí en Puerto Rico. ¿Qué pasó? Tú lo contaste. La primera mitad iban perdiendo y se llevan el juego. Se fue la televisión en Puerto Rico, lo cortaron. Ajá. En la segunda mitad, nosotros abajo como por 20. Y cuando la programación volvió, estábamos arriba. Y nadie en Puerto Rico lo pudo ver. ¿Cómo va a ser? Sí. Oye, le perdieron confianza a esta gente. Pero era algo o se dañó, o algo de la lotería, algo pasó que interrumpieron el programa. Hay que ser sincero. Sí. Puerto Rico, en baloncesto, en los últimos 30 años, ha dominado a República Dominicana. Amén de que hay una rivalidad ahora más cercana, pero los resultados están ahí. Para República Dominicana y el que le gusta el baloncesto y el que sigue la selección, es sumamente importante los enfrentamientos contra Puerto Rico. ¿Significa lo mismo para el boricua? Tú que jugaste y estuviste en la cancha. Sí, significa lo mismo. Nosotros, primero que somos buenos amigos, pero le tenemos un respeto también a los dominicanos. Sí, así que para nosotros siempre esa rivalidad, cualquier tipo de torneo que sea, no puede ser cualquier torneo, pero nosotros a jugar contra la República Dominicana, para nosotros era bien importante lucir bien, tratar de siempre ganar la República Dominicana. Y fuera de la cancha son mis hermanos. La pasábamos muy bien en los hoteles, o yendo a comer. En la NBA, cuando me encontraba con Francisco, con Horford, con Charlie, en diferentes canchas, siempre era una amistad bien bonita. Pero cuando nos encontrábamos en las canchas, pues era una guerra, pero una guerra, yo digo, una rivalidad bonita. Saltamos el 2008, pero tú dices que pasó algo en el partido entre Dominicana y Puerto Rico con tu mamá. Sí, ese fue allá en México. Eso fue el primer quarter, temprano en el juego, me recuerdo que yo me caí y uno de los, no me recuerdo bien quién era, pero gritó algo fuerte. Y de momento yo miro y mi mamá estaba llorando y gritándole para atrás. Y yo voy allá y le doy un abrazo a mami. La abrazo y digo, tranquila, todo está bien. Y después de ahí... y por alguna razón, uno de esos juegos que tú tocas la bola y la bola se siente que todo lo que tira va a entrar. ¿Hay días así? Hay días así, eso es normal. Y eso fue uno de esos días. O sea, eso te sirvió como motivación. Sí, la ayuda también. Viendo a tu mamá llorando. Y durante mi carrera yo siempre buscaba... Tú tienes que buscar algo que te dé más energía durante el juego. Pelear con alguien o pelear con el árbitro para ver si te da energía. Hace otra. Pelear con algún jugador. Me diste a propósito y te busca energía. Pero eso pues me ayudó a coger esa energía ese día. Yo tuve la oportunidad de comentar la selección dominicana por varios años. Y me tocó los Juegos de Puerto Rico. Y en algún momento, cuando ya Barea era NBA, había un seniority. Y jugaba FIBA. Y tú te pasabas el juego entero hablando a los árbitros. El juego entero. Bueno, era una táctica. No, yo creo que era...
En la NBA era diferente. Y cuando llegaba a FIBA, como que no tenía mucha paciencia con los árbitros. Y también, pues, era mi tipo. Eso me daba energía, me mantenía como en esa... Soy bien competidor. Y lo trataba de trabajar. Mis papás me hablaban. Antes del juego me decían, mira, tranquilo con los árbitros hoy. Y yo podía estar un par de minutos tranquilo. Y de momento me volvía loco. De que en la NBA él estaba con NBA. Cuando él jugaba FIBA era Barea el de la NBA. Claro. ¿Tú me entiendes? Sí. Y eso tú lo sabías. Sí. Y me imagino que en el aspecto deportivo tú te aprovechabas de eso, entre comillas. Sí. Yo recuerdo la final del 12 del centro básquet de aquí. Barea le habló al árbitro del minuto 1 al minuto 40. Y todavía cuando perdieron, ¿te acuerdas que esa medalla se la ganó Dominicana? La Dominicana. Seguía. Pues es un tema de personalidad tuya. Sí, era personalidad, competidor, toda la vida. Desde chiquito soy así. Y algo que he tenido que trabajar en la NBA. Por alguna razón, en la NBA me fue bien con los árbitros. Porque también lo que pasa es que aquí en Puerto Rico y los latinos, pues somos bien, o lo cogemos personal. Allá en la NBA los árbitros no era personal. Yo les decía algo y yo decía, tranquilo, seguimos. Y me escuchaban y seguían así y seguíamos para adelante. Pero eso es algo que tuve que trabajar durante mi carrera. Tuve que trabajarlo en FIBA. Pero eso es algo que ya viene conmigo. Si usted llega a conocer a mi hermano mayor... Eso te iba a decir que tú tienes un hermano mayor que es más competidor que tú. Más competidor que yo. Y que tú nunca le puedes ganar. Y mi mamá es más competidora que nosotros dos. Y ella era coach también. Y yo la veía cuando chiquito coachar. Así que tengo... Y el lado de mi papá me daba la tranquilidad. Pero que tengo... Gracias a Dios, pues tenía ese happy medium. Porque si no... Los dos, por cierto, tu papá y tu mamá. Tu mamá fue coach de voleibol. Voleibol y de tenis de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. Y tu papá también. Mi papá era nadador. Mi papá fue atleta. Nadador en el colegio y es ingeniero. Y Barea en su juventud jugó de todo. Yo jugué todo. Tenis, Sí. jugó béisbol. Béisbol poco, 2 años. Pero tenis, voleibol y baloncesto la misma cantidad hasta los 17 años. Y tú eras bueno en tenis también. Era buenísimo. Y al día de hoy me gusta... Yo a los 14 años era el número 1 en Puerto Rico en tenis. Y ahí pues ahí lo dejé. Y me concentré en voleibol y en voleibol y en baloncesto. A los 16 años, 17, mi primer equipo profesional fue la Liga de Voleibol Profesional. Con los Caribes de San Sebastián. Jugué 1 año voleibol. Y después de ese que terminé ahí fue que a los 17 años decidí irme para Miami. Y ahí pues el baloncesto, me quedé con el baloncesto y terminé todos los otros deportes. O sea, tú jugabas los 3 al mismo tiempo. Al mismo tiempo los 3. Y y a veces se acababa la temporada de baloncesto y mis papás decían, ok, se acabó el baloncesto, vamos a jugar voleibol. Uf. Y se acababa la temporada de voleibol y volvíamos para el baloncesto. ¿Y cómo era el asunto de la disciplina, el deporte, la escuela? Oye, si no te das buena nota, no vas a jugar. Sí, no, pero mi escuela no podía faltar a la escuela. No, mi papá no. Levántate y vamos para la escuela. Y eso de que no puedo ir para la práctica porque tengo examen, no. Vas para la práctica y después de la práctica vas a estudiar. Eso de que no te da tiempo, no. Hay tiempo para todo. Era todo... Si te apuntaste en ese equipo, lo vas a terminar. Y vas a ir a todas las prácticas, vas a ir a todos los juegos. Y en la escuela lo mismo. Teníamos que... Yo no era muy bueno en estudio, que tenía que fajarme un montón para pasar las clases. Y tenía un hermano... Mis 2 hermanos mayores... Como si nada, sacaban todas. Era bueno estudiante. Y yo fajado. Pero lo mío siempre era deporte. Cualquier tipo de deporte, eso era lo mío. Habilidoso todo el tiempo. Sí, todo. Desde... Mi papá se dieron cuenta cuando yo tenía 5 o 6 años. Que yo tenía una habilidad deportiva y especialmente en el baloncesto. Yo leía que en los torneos de categoría menores... Me ponían... A los 8 años me pusieron una regla en Mayagüez. Que yo podía meter 6 puntos por juego en la liga de Mayagüez. ¿Por qué? En la liga local, para nivelar los equipos, pues me dijeron que yo podía meter solamente 6 puntos por juego. Pero tú, ¿y qué era lo que tú metías 40? Yo metía 30 por juego en 8 años y menos. O sea, que hay una regla, la regla Barea. Sí. A los 8 años a mi mamá no le gustaba. A mi mamá no le gustaba la regla. Pero era solamente en Mayagüez, en la liga local. Y mi mamá dijo, no, que eso empezó a pelear. Y mi papá le dijo, mira, Marta, vamos a dejar la regla y eso le va a ayudar. Porque me ayudaba desde 8 años, penetraba y la pasaba. Penetraba y la pasaba. Pero mira, es verdad. Penetraba y la pasaba. Y me ayudó. Después dejaba los 4 puntos para el último minuto.
Oye lo que obligó Sí, pero a que- un muchachito. eso no- Digo, me imagino que también un niño de 8 o 9 Sí, años no. no entiende esa ¿Tú cosa. crees que Sí, se ponen esa regla en Dominicana? pero no, pero esa me- regla tiene que ponerla mañana en Dominicana. Oye, Mañana tiene que ponerla. Después, cuando fui creciendo, subió a 16 puntos por juego. Pero esa se la pusieron para todo el mundo. Ok. Ahí, y yo creo que si llegaba a ser algo, podía llegar a 20 puntos por juego. En la liga local de Mayagüez. Ya eso no existe, pero... tiene sentido, porque te pone a que, ok, tú la puedes meter, pero si te mantienes en el juego, es a pasarla. Y Tiene sobre que todo moverla. en esas categorías, para meterle en la cabeza a los muchachos, aprendan. No estuvo mal, no estuvo que mal. no es solamente. Nosotros tenemos como cultura, y hablo de nosotros los dominicanos, que es más importante jugando categorías menores, ir a la hoja de anotación a ver cuánto metí, que si gané o no. Ujú. Metí 30. Sí, eso... Entonces, esa cultura hay que sacarla. Pero eso está en todos lados. Hay que quitarle eso pasa hasta en la NBA. En la NBA pasa con Habían estrellas jugadores que preferían meter 30 que ganar. que están contentos porque metieron 30. Y yo he estado con superestrellas que están contentos, metieron 30 y perdimos y ellos están contentos en el camerino. Pero he estado con superestrellas que meten un punto y ganamos y son los más contentos que están en el camerino. ¿Puedo adivinarlo a los dos? Sí, pues te puedes adivinar. Yo creo que sabes. El de un punto yo creo que sé quién es. Es Dirk. Nowitzki. El mejor de todos. Y el otro es el corazón. Sí. Sí. Seguimos. Kevin Love. Kevin Love. Kevin Love estaba... Kevin Love lo que quería era meter 30. Exacto. Y hacer double en Minnesota. Y él estaba contento. No importa. Y perdíamos 20 juegos corridos. Sí, perdimos mucho. Ganamos 15 juegos. Y él estaba contento. Y él se dio cuenta. Yo creo que él habló de eso los otros días. Él se dio cuenta de que cómo era antes a cómo es ahora. Te escuché decir que esa era una de las peores franquicias o manejo de franquicia de la NBA. Sí, lo que pasó fue que también yo fui de la mejor franquicia ese año que quedamos campeones al peor equipo de la NBA en meses. Que yo vi los dos mundos y las cosas estaban mal allí. Si perdíamos era normal. Y en Dallas tú perdías y se formaba una pelea en el camerino. Allá tú perdías y era como que pues, Una eso es costumbre. rutina. Exacto. Y a mí no pues, y se me hizo difícil, pero experiencia. Mark Cuban, ¿qué tal como dueño de equipo? Es como se ve en pantalla, de que Cuban es un tipo con mucha energía, algarabía, siempre muerto de risa, peleando por sus jugadores. También a lo interno era así. Sí, Mark Cuban, pues, nos hicimos amigos bien rápido. Ellos me vieron crecer, ellos me dieron la oportunidad. Pero yo me di cuenta rapidito que él quería que yo lo tratara como si fuera mi teammate. Y yo y Mark Cuban, yo lo trataba como si fuera mi teammate. Hablábamos de todo. Del party de anoche, de qué hicimos acá, de que para dónde vamos. Y hicimos esa amistad rapidito. Y él era jugador. ¿Qué necesita el jugador para estar contento aquí en Dallas? Y él era hasta hands-on con todo y siempre preocupado por sus jugadores. Los Mavericks era su bebé. Él moría, esos juegos le pasaba dolores, se los disfrutaba, tú lo veías ahí gritando a los árbitros. Pero sí, nos hicimos una amistad bien bonita y hasta con mis amigos comparte mucho y saben cómo él es. Pero es un genio. Él es un genio. Él te dice unas cosas que tú dices, como este tipo sale con estas cosas. Cuando pasó lo del huracán acá en Puerto Rico, él me prestó el avión del equipo 5 veces. 5 veces. 5 veces el avión grande del equipo. Lo llenamos de todo, me consiguió todo. Sí, que él sabe lo que hace. ¿Y mantienen contacto todavía? Sí, mantenemos contacto. Siempre hablamos de Dallas. Este año que la cosa se puso difícil allá, hemos compartido muchos comentarios. Y le escribí también porque sé cuando vendió el equipo no fue fácil para él salir de un % grande del equipo. Porque ese es su bebé, yo lo conozco. Pero sí, es un tipazo. Nosotros nos metimos en NBA, salimos de selección. Yo creo que después la gente tiene que saber cuál fue el proceso de Barea, porque nosotros vimos a Barea, boom, en la NBA, pero no sabe qué pasó con Barea, la universidad, cómo se hizo jugador de la NBA. Era fanático de dominicanos en su proceso también. Fanático de dominicanos. Sí. ¿De cuáles? De los Medias Rojas de Boston, y Pedro, Del Manny, béisbol, David. del béisbol. Cuando llegué, porque estudié en Boston. Y los años 2006 al 2002 al 2006. Y en el 2004 fue que Boston ganó. O sea, que tú sufriste igual que nosotros. 2003, En cuando 2003 lo perdieron. sufrí. Y yo soy Pedro Martínez, Big Papi, Ramírez. Esos son los míos. ¿Tú eres fanático de los Yo Red soy Sox? Red Sox por siempre. Ah, pues mira. Y ahora está Cora allí, que es mío.
Así que estamos, no, yo soy Rexos por vida. Mira. Ey. El tema de la NBA. Para ganar un campeonato en la NBA se tienen que dar muchos factores. Y el equipo de Dallas, con Barea a la cabeza, o Barea a la cabeza no, Barea siendo parte del equipo fundamental, fue campeón en la NBA. ¿Qué cosas te tienen que dar, Barea, tú como un jugador de la NBA, para ganar un campeonato? O sea, porque uno ve 48 minutos, pero hay otros factores que se dan en el juego para ser campeón de la NBA. No, tiene que pasar todo perfecto. Y tiene que ser una preparación. Yo estuve allí, tuvimos 5 años. Ese era mi 5º año con Dallas. Y la mentalidad de Dallas era todo siempre era campeonato o nada. Y llegábamos a los playoffs y nos eliminábamos. Y ese año, pues yo vi como que un poquito de diferencia porque nos los creíamos todos ese año. Y había muchos veteranos que sabían que esta era la última oportunidad. Ellos decían, mira, este es el último break que tenemos de ganar un campeonato porque después de aquí este equipo se rompe y se acabó. The Last Dance. Y sabíamos que teníamos el mejor jugador de la liga en ese momento, que era Dirk Nowitzki. Era el mejor jugador de la liga, lo que estaba haciendo. Y tienen que pasar todo. Tenemos que tener suerte. Se lastima Caron Butler. Y la gente dice... Y cuando Caron Butler ganábamos muchos juegos, pero... Cuando él se lastima, que el coach tuvo que empezar a mover ficha. Me puso a mí a empezar de vez en cuando. De Sean Stevenson. Y yo creo que hasta eso nos ayudó. Cositas así. No es nada contra Caron Butler, pero que... Y yo digo que el jugador número 1 hasta el jugador número 15 tienen que estar en su mejor momento. Si no, no hay break. No hay break. El rookie que no jugaba tiene que estar en su mejor momento. Sí. Y todo tiene que pasar ¿entiendes? En el timing perfecto. El coach tiene que tomar las decisiones perfectas. Pero para mí es casi imposible. Sí, se tienen que unir una serie de cosas que no es simplemente basquetbol. No, todo. La química del equipo era mundial. Como nosotros nos compartíamos ese año a las fiestas juntos, salíamos a comer juntos. Perdimos 7 juegos corridos ese año. Dirk se lastimó y perdimos 7 juegos corridos. Y como quiera nos mantuvimos ahí. Que tienen que pasar un montón de cosas. ¿Quién era el que pagaba la cuenta cuando salían así? Cuando salíamos a comer, Dirk le pagaba la cuenta. Lo de él era... El que vaya a comer conmigo, yo me encargo. ¿Y cuál era el más...? En los parties, Jason Terry se encargaba más de la fiesta. Jason Terry se ve que de coro. Sí. Pero teammates excepcionales. Teníamos un buen grupo. Tyson Chandler era la defensa de nosotros y es un líder increíble. Dirk era líder, por ejemplo. Pero Tyson Chandler y Jason Kidd eran líder de Boca. O sea, Dirk no era tan vocal. Dirk era... este tipo hace lo que hace, yo tengo que hacer eso. Sí, Dirk era ejemplo. Era el más que trabajaba, el más que practicaba. Y si te veía comiendo... Bueno, ¿cómo se dice? Haciendo un papelón. O no jugando bien o no jugando duro, te lo va a decir. Y te lo dice en la cara frente a todo el mundo. ¿Te tocó? Sí, me tocaba a mí. Jay, ¿va a llegar hoy al juego o qué va a hacer? En el medio tiempo. No, durante el juego. O cuando Jay, o si no se la pasaba en el momento que él la quería, me lo decía él mismo. ¿Para qué la tiras si estoy aquí? Como que era echaba tu boche. No, y con Jason Terry eran unas peleas entre ellos dos mundiales. Y Jason Terry Jason Terry no se molestaba, le decía, yo llego en el cuarto quarter, tranquilo, en el cuarto quarter yo llego. Y es verdad que llegaba. Y él decía, pero llega ahora porque... y llegaba. Y después metía para el triple en el cuarto quarter y le hacía... En la NBA se da, porque en el basquetbol de nosotros de América Latina, cuando se acaban los juegos, el medio tiempo, hubo 2 que se entraron a trompar. Se armó un lío y y después en la NBA se dan esas cosas. ¿Vale? Se dan problemas en medio tiempo. Pero nunca llegaba... Vi unas peleas, pero fue más antes de la temporada cuando jugábamos 5-5 para prepararnos para la temporada. Pues se formaban peleas así en la cancha, pero las discusiones que había en el camerino no llegaban nunca al punto de físico. Por eso había que separar gente. Nunca llegaba a ese punto. Nunca llegó a ese punto. Se hablaba mucho, especialmente en las finales. Con Jason Kidd, yo tuve unos encontronazos en la mitad de tiempo. Y después del juego él me dice, gracias por darme esa energía. Oye. Que él estaba buscando como que pelear con alguien también, para como que me dijo algo a mí, yo le dije algo para atrás. Y por ahí salimos y nos ayudó a los dos. Ese año 2011, yo me imagino que tú estás cansado de hablar de lo mismo, loco. Pero
no todo el tiempo no se puede sentar con un tipo como tú. Esa corrida fue espectacular. Primera ronda le ganan a Portland de la Marcus Aldridge, Brandon Roy. Un Portland que estaba sólido. Sí, bien bueno. Lamentablemente ese Portland como que nunca creció por las lesiones de Brandon. De Brandon Roy. Nunca pudieron como coexistir todo, ¿verdad? Además de que a ellos no les salió bien el pick de Greg Oden y demás. Y ese Portland lamentablemente no fue más. Ustedes le ganan en primera. En segunda ronda enfrentan al campeón vigente de la NBA. Hablando de Los Ángeles Lakers. Kobe Bryant, Bynum, Gasol y compañía. ¿Todavía te duele el codazo de Bynum? Ese codazo todavía fue el más duro de mi vida. Ese fue el más duro de mi vida. Y hablando de los Lakers, pues Portland se nos hizo bien difícil. Lo sabíamos. Pero el equipo que nosotros no le podíamos ganar era los Lakers. El año anterior, ese año durante la temporada no le podíamos ganar. Y ese era el equipo que nosotros decíamos, pues, a esto, si no le ganamos a esto. Y cuando nosotros le dimos a los Lakers, que le dimos 4-0, ahí fue que nosotros dijimos, no nos gana nadie. La confianza. La confianza, le dimos 4-0 a los Lakers y dijimos, no nos gana nadie. Y así mismo pasó. Tú hablabas con Kobe en español. En español, hey. Kobe te hablaba en español y siempre te respondía. Siempre saludaba en español. Sí. José Juan, me decía José Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está Puerto Rico? Y ahí en el tiro libre. Y ese era mi jugador. Ese era mi Jordan de mi época. Sí. Y Kobe era mi favorito. O sea, que tú metiste en una cancha... No. Para mí, galdear y competir contra Kobe era... Y cuando Kobe venía a Dallas, era que llegaba Jordan, ¿entiendes? Ese era el ambiente que se sentía. Y en esa serie tú en un momento dijiste, hey, lo tenemos preso. Mira la cara a Kobe, mira el lenguaje. Sí, lo vemos. Y la mentalidad de nosotros era mantener a Kobe tranquilo. Nadie pelee con él. Tranquilito, lo defendíamos. Jason Kidd lo iba a galdear al final del juego. De Sean Stevenson y Sean Marion empezaban con él y Jason Kidd terminaba con él al final. Que teníamos un plan, pero nadie, déjenlo tranquilito. Porque era como no lo provoquen. Sí, no lo provoquen. Porque él no metió 63 puntos una vez en 3 cuartos allá en Dallas. ¿Cuántos? 6-3. En 3 cuartos. Iba a 80 y algo. No, estaban dando una pela. Pero en 3 cuartos él llevaba 73 y Dallas llevaba 62. Sí. No, ¿Y cómo tú hiciste el switch de... Porque tú te formaste en algún momento admirando a Kobe sin tú ser NBA? Cuando yo estaba ya juvenil, en universidad, mis jugadores favoritos eran Iverson, Steve Nash y Jason Kidd. Esos 3. Yo quería una combinación de esos 3. Okay. Yo tenía la jersey de Iverson. Mi primer año en la NBA, que yo estaba en la NBA, pero todavía no me lo creía. ¿Entiendes? Yo estaba por ahí, no jugaba. Yo lo que hacía era entrenar y esperar y a ver si me daban un minutito que otro. Y en un juego en Denver, estoy así sentado vacilando en el banco porque no jugaba. Y viene Avery Johnson. JJ, entra. En el segundo quarter. Y yo me quito la cosa y entro a correr. ¿Y a quién tengo? ¿A quién galdeo? Aquel. Y era Iverson. Muchacho. Con la headband perfecta, los pantalones perfectos, el número 3. Y yo dije, después de ese juego, yo dije, está en la NBA. Como que vamos a... Después de ese juego. O sea, ahí como que ya está en la NBA. Ahí era que yo iba. ¿Cuándo fue el switcheo de entrar a la cancha y admirar jugadores que tuve en televisión a decir, no, es que yo pertenezco a la NBA? Sí, el tercer año. El tercer año cuando empecé a jugar minutos consistentes, que promediaba 20 a 22 minutos por juego, que ya yo veía como los otros equipos se tenían que ajustar a defenderme, cogí consistencia y ya ahí pues ya yo cogí esa confianza de que pertenecía a la NBA. El tema para darle el seguimiento al tema del playoff y de la final, yo no lo había pensado, pero ustedes le ganaron a Kobe y a LeBron ese año. Sí. Ya Durant, Westbrook y Harden. Exacto, porque en segunda ronda ellos le ganan a Kobe. A Kobe y Los Ángeles. Lo barren. Oye, me quedé con el tema de los 63 puntos. Cuando un tipo viene así, ¿qué se hace o qué se dice en una banca? Reírnos y disfrutarnos del momento, en verdad. Nos mató hoy. Pero se dice como que mierda. Sí, no, todo el mundo. Sí, no, papi, es demasiado. No, cosas así. Es como cuando Dirk venía, que se ponía a tirar fadeaway de tabla y cosas así. Nosotros lo estaba vacilando con esta gente. Con 7 pies. Sí. Dirk tiene una serie bestial contra Oklahoma. Sí. Una serie, bueno, que Durant estaba ahí. Nosotros no lo imaginábamos esa. Cuando íbamos contra Oklahoma, un equipazo, pero nosotros sabíamos que ellos no tenían para darle a Dirk. Estaba Ibaka, estaba Collison, pero
Dirk medía 45, 47, 39. No tenían break para... El plan era mantener el juego cerquita y ganar al final. Eso Oklahoma con Westbrook. No, chacho. Con Durant, con Harden, Exacto. Ibaka. Ahí estaba Kendrick Perkins, si no me equivoco. Sí, también. Oye, son equipo joven. Era la nueva energía del... Y le ganamos 4-1. 4-1. Pero Harden no tenía barba. No era la barba. Estaba saliendo. Sí. Se la estaba dejando. Ilegal. Y entonces pasan a la final de la NBA a enfrentar al equipo sensación del año. Un equipo que, por cierto, ustedes le rompieron una marca de victorias en forma consecutiva en la regular, si no mal recuerdo. Y entonces, cuando se ven en la final, ustedes lo identificaron rápido. Sí, no. Esa serie, nosotros sabíamos que teníamos que hacer diferentes cosas en defensa, mantenerlos fuera de la pintura. El coach se atrevió, que me recuerdo el juego, nosotros perdimos el primero, hicimos un comeback en el segundo y ganamos, nos patamos 1-1. Nos vamos para Dallas y perdemos el juego 3. Nos vamos 2-1 abajo, pero para eso eran dos juegos. 2-3-2. Y me recuerdo, salimos de la práctica, después de perder el juego 3, salimos de la práctica, estoy guiando para casa y el coach me llama. Y me dice, va a empezar mañana. Y yo le digo, pero ¿cómo que voy a empezar? Como que... No, Deshaun Stevenson va para el banco y tú vas a empezar. Quiero que cuando empiece el juego, los primeros 5 minutos, 6 minutos, cada vez que toques la bola, vas para la pintura. Eso es lo único que quiero que hagas. Y así mismo fue. Llegué a casa, le digo, papi, voy a empezar mañana. Y se va a empezar las finales de la NBA. Y el coach tuvo como tú dices, los cocos para llamarme y hacer esa cambio. Carlisle en el medio de la serie. Y le funcionó. Y ganamos 3 juegos corridos. El partido está ahí. Deshaun Stevenson vino del banco y jugó bien también. Que como tú estabas hablando ahorita, que todo tiene que machar. Pero sí, un round que, como yo le decía a la gente, ni planeándolo yo antes de que pasara, me salía como salió. O sea, la petición fue, no solamente va a iniciar, inicia y sea agresivo, ve al aro. Agresivo. Y Jason Kidd cogía la bola y me hacía. Dale. Y Dirk cogía la bola y me hacía. Y esa es la ofensiva de nosotros. Y que yo penetrara la pica. Porque eso se oye muy bonito en 30 segundos. Sí. Estamos en una final de la NBA. Tú te estás enfrentando a LeBron, a Dwayne Wade, a Chris Bosh y compañía. Y el coach te está llamando. Mira, tú vas a ser quinteto. ¿Se duerme esa noche? ¿O cómo se duerme? Porque eso es complicado. Me han hecho esa pregunta. Por alguna razón, yo me mantenía tranquilo. Yo me iba al range de golf, jugaba PlayStation. Yo seguía la misma rutina. Dormía, yo cogía unos naps antes de los juegos de 3, 4 horas. ¿Cómo? Sí, yo tenía que dormir 3, 4 horas antes del juego que me iba. Y por alguna razón me mantuve tranquilo todos esos playoffs. Y yo sabía que en Puerto Rico era una cosa... Una locura. Pero por alguna razón no sé, me entró, pero me mantuve tranquilo. Y cuando me dijeron que voy a empezar, yo pues vamos para encima. Pero no sé qué me entró que me... Yo creo que ahora de viejo me ponía más nervioso que cuando tenía 28 años allí en la final. Sí. Bueno, hay atletas que están hechos para esos momentos también. Tú sabes que yo te he escuchado hablando de esa final. Una final icónica para LeBron James, porque LeBron se esconde en el último cuarto. Tú quieres tener problemas y que la entrevista la tumbe YouTube. Está bien. Oye, que los lebronistas se pongan contigo. Okay. Le voy a dar rewind al cassette. Ajá. Ahora que tú veas. Kim Melaza. ¿No era Kim Melaza? Era Kim Melaza, ¿no? Kim Melaza acaba de llegar. Exacto. Claro. Le voy rewind. LeBron, esa final, tiene su peor actuación en últimos cuartos en playoffs. Bueno, de ahí salió un término. Se lebroneó. Yo no sé si tú has escuchado ese término. Eso salió en República Dominicana. ¿En serio? Sí, a la gente cuando se aprieta en los juegos, fulano, se lebroneó. LeBron terminó como con 23 puntos en todos los últimos cuartos de la serie. No, la actitud no se le veía. Y yo te escuché decir un momento que la clave fue esa. Que LeBron, al no tener un buen desempeño, le dio la oportunidad a ustedes. Se dieron cuenta de que no había decisión entre Wade y LeBron de quién es que va a jugar, quién es que va a llevar el liderazgo del equipo, y ustedes le sacaron provecho. No. LeBron, como te digo, Dwayne Wade se nos hizo bien difícil. No podíamos hacer nada con él. Sabíamos que Mike Bibby y Chalmers era una ventaja para mí. Pero Dwayne Wade, pero LeBron, el plan de nosotros era regla número 1, mantenerlo fuera de la pintura.
Si la quiere tirar, que la tire, pero que no entre a la pintura. Esa era la regla número 1 de todo el equipo. Y no era solamente uno, era... Todo el equipo tenemos que mantenerlo fuera. Y cambiamos a zona mucho, jugamos zona. Jugamos hombres, jugábamos zona y que la tirara. Pero también teníamos a Sean Marion. Claro. Teníamos a Sean Stevenson, que teníamos a Tyson Chandler debajo del canasto. Caron Butler. Y después Jason Kidd defendía. Jason Kidd lo cogía también al final y le metía sus manotazos. Que el equipo estaba bien, también estaba preparado. Y un equipo bien inteligente que teníamos también. Que estaba preparado para defender a esa gente. Y gracias a Dios pues pudimos contener a LeBron. El tema de la zona... uno en series de la NBA... se dice que se vive de los ajustes. Yo perdí un primer juego. Por ejemplo, lo que hizo Carlisle. Barea, tú vas para el 5 inicial. Es un ajuste arriesgado. Arriesgado. Y el tema de la zona fue así, me imagino, también. Carlisle se identificó... Nosotros todo el año, también como tú dices, nosotros todo el año nos preparamos para las finales. Nosotros, me recuerdo, un juego de pretemporada, el coach dijo, hoy vamos a practicar la zona. Así que los 48 del juego de pretemporada, vamos a darle al zona a los 48 minutos. Eso era pensando en final. Pensando en los playoffs. Y durante la temporada, él dijo, vamos a jugar baloncesto sin cantar una jugada. Porque en los playoffs no vamos a poder cantar jugadas. Quiero que juguemos bonito, pero random. Para que no nos puedan escautear. Pues si dejábamos que un equipo de Miami nos escautee, estábamos apretados. Así que nosotros toda la temporada jugábamos, pasaban 20 minutos de juego y no cantábamos una jugada. Era random, pero inteligente. Claro. Con reglas. Si está Dirk en el tiro libre y switcharon, tienes que dársela. Así el vean agresivo en los pick and roll, todo el mundo abierto. Y eso nos preparó para los playoffs, para llegar a los playoffs contra Miami, pues jugábamos sin cantar jugadas. Y eso nos ayudó mucho, pero que fue una preparación todo el año. Como dice Bian, la serie de LeBron, no en la parte estadística, porque a veces la estadística no dice todo. No. En la actitud de él no fue la mejor. Probablemente fue su peor serie y de ahí él aprendió. Sí, él perdió confianza. Perdió confianza y bajó un poquito los ánimos cuando se dio cuenta que no le iba bien. Y eso, pues, gracias a Dios, porque nos ayudó mucho a nosotros. ¿A dónde voy? A ti te tocó jugar contra Kobe, contra Iverson, ya lo dijiste, contra LeBron, que no está en duda el legado de LeBron. Pero para Barea hay jugadores que tuvieron carrera y fueron más determinantes que LeBron James. No estadísticamente hablando, no. Como jugador y su actitud en la cancha. Mi número 1 es Kobe. Y mi jugador ahora de los últimos es Curry. Como competidor, como lo he visto entrenando, la condición física que tiene y cómo ha cambiado el juego. Él cambió el juego. Todos los nenes, mis nenes chiquitos, todos los nenes por ahí lo que quieren es tirar de 3 y ser Curry. Imagino que eso pasa allá en República Dominicana también. Claro. Y para mí, yo no es nada en contra de LeBron, es una superestrella y va a ser de los mejores 5 de la historia. Pero prefiero quedarme despierto tarde a ver a Curry o a ver a Nikola Jokic que ver a LeBron. Coño. Pero no es un gusto. Sí, es gusto. No es nada en contra de LeBron. Para mí es top 5. Siempre va a ser. Pero sí, yo soy Kobe primero. Curry. Dirk. Porque él es mío. Pero sí, esa es mi... ¿Tú tuviste oportunidad de tener conversaciones con LeBron? ¿Hablaron? Sí, ¿Tuvieron episodios? Poco, pero lo he saludado. Hemos compartido. Me dijo una vez que... ese fue el que nos mató en las finales. Así vacilando. Y yo le tengo un respeto. Es lo que la carrera de LeBron, nadie va a estar ni cerca a la carrera que LeBron está teniendo. Tú sabes que Wade habla en esa final. Imagino tú lo has visto ya. Con la entrevista, sí. Con Shannon Sharp. Él dice, oye, papi, nosotros nos preparamos. Sí. Le metí el papi ahí. ¿Viste? Mano. El acentico boricua, ¿viste? Quedan 15 minutos más aquí. Tengo 10 horas aquí. Tengo 10 horas y ya se me metió el acento. Excúsenme. ¡Wow! Excúsenme. No, y le metí a Wade el papi. Ya, Chente que te entrevistando. Pablo. Óyeme, dice Wade ahí con Shannon Sharp en una entrevista que ellos se prepararon para Dirk, que se prepararon para este, para el otro, pero no estaban preparados para JJ Barea. Sí, no, cuando yo esa entrevista, pues, ayuda mucho de respeto de todo lo que yo hice en mi carrera y escuchar a Dwayne Wade hablar así de mí.
Impresionante. Y me recuerdo cuando Kobe, después de la serie de los Lakers, que Kobe dijo en la conferencia que JJ lo había matado. Que son cosas que los jugadores que tú más admiras te hablan bien de ti. Es bien importante. Me quedé con un cuento de uno que tú admirabas y trata de defenderlo. ¿Y qué tal fue su approach? Allen Iverson, un jugador icónico. Esa noche fue para mí, se me olvidó contar ahorita que se acaba el juego y esa noche nos quedábamos en Denver a dormir. Y estoy así en el cuarto y viene un Greg Buckner, me recuerdo, un team y me dice, mira, vamos a janguear. Y yo, ¿en Denver? Y él me dice, sí, no, yo me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo hoy. Y me dice, ¿estás seguro? Porque Iverson me viene a buscar. Y yo, no, voy. Voy. Y me puse los maones, me pongo un jacket, bajo. Y llega Iverson en un Rolls Royce blanco. Dios. A buscarnos a nosotros dos. Porque Greg Bonner había jugado con él en Filadelfia. Y ya eran panas. Y me fui para el club con Allen Iverson, ¿verdad? Y era como salir con Michael Jackson. La gente lo tocaba y empezaban a gritar. Y él salía con la white tee, la camisa blanca bien grande, con la headband, y sus una corona y un trago en la otra mano. Tranquilito. Y súper buena gente. Y yo, diablo, estoy jangueando aquí en un club con Iverson. Sí, porque no con cualquiera, con Iverson. No, con Iverson. Que se le ve que le gustaba la noche. Sí, no, le gustaba la calle. Y se le pide fotos a esos tipos así, cuando tú ese nivel, que tú dices como que, coño, yo no puedo ser tan... No, yo nunca he sido de fotos. Yo soy de disfrutarme el momento. Excelente. Y con mi familia también. A mi esposa le gusta tomar fotos, a mi abuela le gustaba tomar fotos. Yo me voy a disfrutar el momento. Y eso siempre lo hice. Y hablaste con Iverson esa noche de él. Sí, hablábamos de básquet y de qué sé yo. Pero nada. ¿A qué hora se acostaron esa noche? ¿Se acostaron tarde? Tarde, pues cerraba a las 2. Todo cerraba a las 2, como a las 3. Pues después nos fuimos a comer algo y después para el hotel. Porque sabes que nosotros no fue nada así. Porque Iverson nosotros tenemos pensado en Filadelfia, pero estaba en Denver. Nosotros entrevistamos muchos peloteros y el pelotero dice que después del juego hay que dispersar la mente. Hice un trago y van a cenar. Pero como el basquetbol es un poquito más exigente por el tema físico, pero pasa también de, oye, estamos en Chicago, ¿qué vamos a hacer? Salen de noche. Pasa, y yo me recuerdo que Avery Johnson, que fue mi primer coach de NBA, él decía esta línea: know when to party. Saber cuándo pariciar. Okay. Que hay sus momentos. Y eso se me quedó en la mente. Y sí, la temporada de NBA es bien larga y necesitas esos momentos. Pero saber cuándo pariciar. Depende de la ciudad. Si tienes el día libre, el día después. Yo, la noche antes de un juego, nunca iba para la calle. La noche antes de un juego, yo siempre estaba descansando. Después del juego, si estábamos en Dallas y había... Pues ahí se jangueaba. O si estábamos en Phoenix y nos quedábamos esa noche después del juego, pues había party esa noche. Pero era saber cuándo y no hacerlo todo el tiempo tampoco. Era ¿Qué party? ¿Discoteca iban? Discoteca. Porque antes era... Ya no es tanto. Antes, ya los jugadores de ahora es mucho Instagram y se quedan en el hotel. Dando like. Sí. Pero antes había que salir. Y salían juntos. Yo no me imagino a Nowitzki en una discoteca. No era mucho de discoteca. No, Nowitzki me da como está leyendo el libro. Y hay de todo. Hay 15 jugadores en el equipo. 5 son de discoteca, de matar el mundo. 5 son de discoteca y de estar tranquilos. Okay. Hay un buen in-between. Y 5 eran tranquilos. ¿Y dónde estaba Varea? Yo estoy en in-between. Entre discotecas. Yo me podía ir a la discoteca con los locos y me podía quedar tranquilo también. Yo siempre estaba en el Yo creo que Jason Terry era de lo de... Jason Terry estaba ahí. ¿Jason Key dónde estaba? Jason Key. Jason Key ya estaba viejito cuando estaba jugando conmigo y él tomaba sus momentos. A veces decía, mira, me voy con ustedes hoy y a veces se quedaba tranquilo. John Marion. No, John Marion era... Vamos para la calle. De sacate. John Marion me decía... salíamos de la práctica en Dallas a las 2 de la tarde y me decía, ¿para dónde vamos yo? Son las 2 de la tarde. Vamos para allá. Tengo un sitio que se parece a las 3 de la tarde. ¿Qué? Y yo, pero tranquilo. Había jugadores de la NBA que tenían fama de ser más discotequero de la cuenta. Tipo que tú no jugaste con ellos obligatoriamente, pero que le gustaba la calle. James Harden es fuerte. Sí. Bien, yo vi cosas noche antes del juego que yo decía, pero ¿cómo lo hace? Siempre habían sus que parecían más que otros. Y lo bueno es que parecen y que al otro día vengan ¡boom! Y te metan 30. Sí, lo que pasa es que no, si te das cuenta, no podían aguantar ese empuje la temporada entera. Te va a hacer daño en algún momento.
Por eso que a veces que uno no sabe, ve bajas de jugadores. Sí, y es que porque ese llega un ritmo momento de que le da vida. una pared. Pero en la juventud a veces Sí, a los 23 años, yo llegué por los 23, de 23 a 30, yo me creía que yo era Superman. Exacto. Porque tú no te cansas. No tenía que estudiar. Yo me levantaba y mi cuerpo llegaba a la cancha directo. Es que ¿cómo es la rutina de un jugador de basquetbol un día de Barea en la NBA? ¿Cómo era? ¿Barea se despertaba y qué pasaba? Pues yo me levantaba en Dallas y me montaba en el carro y me iba para la cancha. Lo primero que hacía era me montaba en el carro y me iba para la cancha. Llegaba a veces a las 8:30, a veces llegaba a las 9, a veces llegaba a las 10. La práctica siempre eran entre 11 y 12. Empezaba la práctica. Yo llegaba a Dallas, desayunaba en el camerino. Hacía pesas. Desayunaba, hacía pesas. Hacía una rutina de tiros individuales. Después venía a la práctica. Y después se acababa la práctica y o tiraba o volvía a hacer presa o me daba tratamiento lo que necesitaba ese día. Me metía en la piscina de hielo y ya a las 2 de la tarde yo me iba para casa. Ok. Y me iba a dormir. Cogía un nap y después por la noche o iba a comer o si hay una fiesta o algo iba y si no, y volvía. Y el otro día lo mismo. ¿Y te gustaba comer pasta también antes del juego? Pasta la noche antes. Suave. Y el almuerzo, sí, o pasta o algo. Pero cuando venía mi mamá, pues era arroz, habichuela, tostones. De una. Sí, de una. No es como el amigo aquí, Jaime King, que ayer se metió un mofón. Mofón. Pero di a la hora. A las 2 de la mañana. Tuvimos que buscarle un Alka-Seltzer inmediatamente para que pueda resolver algo. Óyeme, Sí. tú sabes que yo me quedé con lo de Bynum. ¿Es verdad que Bynum te llamó después de que te dio el Bynum me llamó después del juego, el día después. Oye, lo menos El día que después, podía hacer. Sí, se disculpó. Me dijo, espero que estés bien, que no estés lastimado. Estaba bien frustrado con lo que estaba pasando, pero no era contigo. Fue que me desquité contigo, pero espero que estés bien. Y se disculpó y me enganchó. pero mira qué bien. Sí. Tú tuviste varios roces en la NBA. Tú tuviste un roce con John Wall, con Westbrook. Con Westbrook, con Chris Paul a veces. Pero yo para poder jugar en la NBA y para poder defenderme, especialmente en el lado defensivo, porque en el lado ofensivo yo estaba bien. Pero en el lado defensivo, pues yo tenía que hacer mis trucos. Yo aguantaba el brazo y cuando se tiraban el brazo, yo me tiraba para atrás. Cogía ofensiva, yo peleaba, le agarraba la camisa. Cualquier cosa que... buscaba formas de molestar a los jugadores. ¿Cuál era el más complicado de defender? Westbrook en la época. Westbrook lo que pasa es que Westbrook bien grande, bien fuerte, bien atlético, bien rápido. Derrick Rose en el 2011 era imposible. Bueno, fue MVP ese año. Yo tuve que guardiar a Tony Parker. Tuve que guardiar a Steve Nash. Que eran... No se cansaban tampoco. Yo decía, estos tipos no se cansan. Por esos pleitos eran tema de cancha y eso se quedaba ahí. Sí, era de cancha. John Wall... lo de John Wall, como me habló, a mí me cogió de sorpresa. Habló feo. Pero yo dije... Después, me vinieron los mismos teammates de él y me dijeron, mira, él está teniendo problemas como que pichea. Y yo como que lo dejé pasar. Y me lo encontraba en Miami. Después me lo encontré en Miami jugando guerrilla ahí en Miami. Jugábamos y estaba todo bien. Estuve una con Ray Allen. ¿Ah, sí? Estuve una con Ray Allen fuerte en Minnesota. ¿Qué pasó? Que me empujó, no cantaron nada y él siguió driblando y después yo fui y le di un Franklin foul. Y después me botaron del juego y le dije de todo. Le dije malas palabras y le dije todo. Y... Te salió el boricua. Y checate esto. Y después, un par de años después, en el aeropuerto de Miami, él venía así y yo vi así. Y yo, diablo. Y me pasó así y yo le pasé así. No me saludaron. Y nos saludamos. Y yo, diablo, ¿cómo voy a tener este tipo? Y yo, no puede ser que esto nos quedemos así. Y de momento me llegó una invitación para el torneo de Ray Allen de Casecampo. De golf. Y yo, pues voy para allá. Y estamos así todos, eran 30 jugadores de golf. De panas de Miami y par de jugadores de NBA. Y estamos así, estamos chisteando. Y uno de los panas sacó el tema. Mira, JJ y Real, gacho. Y ahí empezamos a reírnos. Y Real parece que se lo había olvidado. Como, ¿verdad? Que tú me dijiste 18 cosas. Y ya se acabó. Pero con Westbrook tuve par de roces. Que me recuerdo que Charlie Villanueva me defendió una vez y lo cogió por el cuello. Oh, sí. Sí. Y en la burbuja de NBA, que a mí me encantó la burbuja de NBA en la pandemia. ¿Por qué? El 20. Porque fue la primera vez que me dio oportunidad de compartir con todos los jugadores que he jugado en contra. Porque estábamos todos en el hotel. ¿Y qué hacían ustedes, pareja? Allí sentados. En la piscina. Espérate. Todos los jugadores de todo el equipo estaban juntos a ese nivel. Porque es verdad que la gente se nos dijo que estaban en hoteles. No, pero eran hoteles, pero
eran hoteles uno al lado del otro y las recreaciones de la piscina, el gimnasio, el golf, era todo para todos los mismos. El barbecue, siempre había un barbecue en la piscina. Steven Adams estaba por allá en la guitarra. Y una vez estamos en la piscina y está Westbrook aquí. Tyson Chandler allí, que era mi teammate. Está Harden allá. Todos los equipos por ahí. Los Lakers están por ahí caminando. Rondo. Y era un vacilón. Y pude compartir con Westbrook y a mí me encantó. Bien. Westbrook era una máquina. Él está hablando contigo así. De momento se tira al piso y hace 10 push-ups y se para de nuevo. Y yo, Tyson, ¿qué le pasa a este? Hacho, me encantó. Y él fanático y me saludaban y el vacilón. Y me encantó esa experiencia de la burbuja de poder compartir fuera de la cancha con jugadores que nunca podía. Steven Adams, tú dices que toca guitarra. Tranquilito con la guitarra, solo en la piscina. Ese vive como en su mundo. Sí, tranquilito en su mundo. ¿Verdad? Y que allí Jimmy Butler puso un De puesto de café. Sí, estaba todo el mundo en la de ellos. Jimmy Butler estaba haciendo su café. LeBron James tenía la presidential suite. Sí, era LeBron. LeBron tiene que tener la presidential. Pero estábamos en Disney. Teníamos las neveras de Disney con los helados. Teníamos todo. Así Estaba que Jabbar Magui ahí también. Que bloguero. bloguero. sí, teníamos competencias todas las tardes de diferentes juegos en el patio. Fue una experiencia diferente. Por eso critican de que el campeonato de ese año Sí. no es tan válido como otros. Yo digo que mi opinión personal para mí es válido porque estar ahí encerrado fuerte y yo estuve 2 meses y nos perdimos en segunda ronda, creo que fue, y nos fuimos y estuve 2 meses y ellos se tuvieron que dar otro mes más. Yo digo que no es un campeonato como campeonato de una temporada completa, pero como quiera, un campeonato que merecido. Tú vas a buscar un problema. No. Pues ese campeonato lo ganó LeBron, hermano. Sí. Lo ganaron los Lakers. ¿Qué le dicen el campeonato de Mickey Mouse? Pero porque están en Disney. Mickey Mouse, porque estábamos en Disney. Sí, No por otra cosa. porque un poquito no, más no, bajito. ¿qué lo dicen? Sí, lo dicen. Míralo ahí, Ricardo. Pero porque están en Disney. Pero los No quiere jugadores, quitar credibilidad al campeonato. los jugadores mismos han dicho, jugadores que han salido, que estuvieron ahí, que dicen que no tienen el mismo crédito que una cancha llena, con 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 personas voceándote, brother. Mira, bueno, no había fanáticos, pero todo el mundo estaba jugando al mismo nivel. Eso no es culpa de LeBron. Todo el mundo jugaba sin fanáticos. ¿O no? ¿Tú también le quieres quitar crédito, María, al campeonato? No, yo no le quito crédito. No, pues si le dije que eso es merecido. Pues ustedes están como medio combinados de... No. Son haters de LeBron, los dos. No, yo no soy hater de LeBron. Yo no lo tengo en mis top, pero no soy hater. No, escúchame. Él no es hater, pero no le gusta mucho. Él no es hater, pero no le gusta mucho. Se está manejando políticamente correcto, ¿verdad? Pero en el controverso que tuviste con Westbrook, que tú dijiste, bueno, que lo conociste en el 2020, ¿cuál fue? Que Charlie tuvo que ir a agarrarlo. Una jugada, penetré y él me empujó y yo lo empujé para atrás y después se metió, él venía para encima y después Charlie se metió y lo cogió por el cuello y por ahí seguimos. Pero se acabó ahí mismo. Porque ¿cuál fue uno que te dijo de que como que bendito enano? Ese fue John Wall. Ah, fue John Wall. Ese fue John Wall. Y esa te sorprendió. Esa me sorprendió, pero después de eso lo dejé pasar. Hay un tema. El baloncesto, y para nadie es un secreto, es un deporte de gente grande. Grande. 6'6", la NBA sobre todo. Sí. Barea vino azotando el basquetbol en Puerto Rico, se fue a jugar en la universidad. Tú hiciste 4 años en universidad. Sí, 4 años. ¿Cómo se llega a la NBA con una estatura no promedio para un jugador de la NBA y se juegan más de 10 años en la NBA? Porque no solamente llegar, es mantenerte y hacerte un factor importante. ¿Qué hay que tener para hacer eso? Como yo le explico cuando me preguntan eso a la gente, mi proceso fue... Cada parte de mi vida fue preparándome para la NBA sin yo saberlo. Desde las categorías menores en Puerto Rico, yo representaba a Mayagüez por todo Puerto Rico. Y de la forma que a mí me defendían en Puerto Rico, era muerte. Era box and one, me daban puños, me agarraban los cocos, me agarraban la camisa, cada vez que salía me doblaban. Era toda mi vida. Eso fue así. Porque tú eras el mejor, ¿verdad? Era el mejor, sí. Y eso me hizo mejor. Cuando llegué a Estados Unidos, a high school, que llego allá y no me guardiaban, yo decía, diablo, esto es bello. Esto hay espacio aquí. No me están dando. Hay espacio. Nadie me está tirando puños. Y yo digo que las categorías menores en Puerto Rico, mis primeros coaches en Mayagüez, que me enseñaron los fundamentos desde los 4 años, me tenían las gafitas puestas estas para yo no mirar para abajo. A los 5 años yo derivaba con las 2 manos en los juegos, en los halftime shows, ahí en Mayagüez, en la Universidad de Mayagüez.
Y yo ya desde los 6 años ya tenía todos los fundamentos. Un fenómeno. Sí, todos los fundamentos. Y después que lo digo a la gente que pues, el proceso en mi universidad, que fue mi primer juego con Sub-19, que fue el Sub-17 o Sub-18 por ahí con Puerto Rico, que fue un centro básquet en Dominicana. Fue mi primer juego con Puerto Rico, Sub-19. Y eran los veranos con Sub-19, el año completo en universidad. Y yo solamente tuve una beca, que era Northeastern en Boston. Y la suerte que yo tuve fue que la beca, el coach me dice, si tú firmas conmigo, yo te voy a dar la bola desde el día 1. Y yo, mi año prepa, yo pasaba 150 libras mojado. Yo jugaba 37 minutos por juego. Y la bola estaba en mi mano todos los 4 años de universidad. Ese fue el único ofrecimiento de beca que tuvo Barea. Sí, Northeastern, en Boston. Uno solo. Uno solo. Sí, porque yo me fui tarde para... Yo me fui para high school el último año nada más. Y me querían bajar de grado para jugar 2 años high school. Okay. Y mi papá dijo que no, se va a quedar en su grado. Y llego a la universidad y me dan la bola. Y así que para mí, jugar a la universidad todo el año, alzar pesas todo el año. Y después en los veranos jugaba con el equipo nacional de Puerto Rico. Y volvía. Y yo veía como que... Pero yo no sabía que iba a llegar al NBA. Fue mis últimos años de college. Fue que el coach empezó a decirme, mira, va a tener break de NBA. Están viniendo scouts. Está pasando esto. Si sigue trabajando. Y como yo le digo a la gente también, momentos que yo me quería quitarle el baloncesto. Momentos que me quería quitar el baloncesto porque llegaba un momento que no podía más. Los estudios, el frío, los coaches allá en la universidad, los árbitros, era fuerte. Yo tenía peleas con mi coach en la universidad que nos queríamos matar. Las prácticas eran 4 horas, después tenía que alzar pesas 2 horas, después tenía que estudiar, porque si no pasaba las clases no podía jugar. Y lejos del calor de Puerto Rico y de tu familia. Sí, lejos de todo el mundo. Qué buenos momentos que yo llamaba a papi, mira, me voy, no puedo más. Me voy, llegaba al aeropuerto y todo. ¿Al aeropuerto? Al aeropuerto en Boston llegué 2 veces. Me voy, no voy más. ¿Y qué te decía tu papá? Y me calmaban, vamos a tratar de nuevo mañana. El coach de Miami me llamaba, mi hermano, siempre que estaban ahí ayudándome. Y por alguna razón, yo tengo la habilidad de cuando pasan cosas malas en mi vida, que me quito o algo, el día después, yo tenía que llegar a la mañana. Yo me levantaba el otro día como si nada. Reseteaba el cassette. Y vamos por encima, otra vez. Lo que tenía que era amanecer. Sí, era amanecer. Porque me volvía loco. Me quiero, no puedo más. Esto es muy difícil, esto, lo otro. Y amanecía y vamos por encima de nuevo. O sea que la universidad... Pero un momento fuerte. ¿La pasaste mal en algún momento en la universidad? Sí, la pasé. La universidad no es para todo el mundo. La gente se cree que son nenes. Yo entiendo a los nenes cuando pelean con los coaches o cuando se quitan de la universidad. Porque hay que ser bien fuerte mentalmente para aguantar. Bueno, mira, Barea, que yo creo que la gente también... Lo considero una persona mentalmente fuerte por todos los logros que tuviste. Sí. Tú fuiste 2 veces al aeropuerto porque ya. Sí, llegaba un momento y llegamos también, jugaba tanto. Y tantos viajes y tantas cosas que llegaba un momento que estabas alto. Y tenías que resetear y aprendí. Cuando llegué a la NBA, me recuerdo que siempre que se acababa la NBA, yo me cogí un break. Un break de que no tocaba la bola. ¿De cuánto tiempo? Puede ser 1 mes o 2 meses hasta que empezaba el equipo nacional de Puerto Rico. Y el equipo nacional de Puerto Rico me ayudaba que pues, competía con Puerto Rico, pero me ayudaba a cuando llegaba la pretemporada de NBA, estaba ready to go. Sí, que eso no tienen los jugadores. Muchos jugadores no tienen eso de los 2 mundos. Ustedes jugaban selección. Sí, selección. Y después se iba para NBA. Y después entonces se iba para la NBA. Pero ¿cómo? Ok, terminó la universidad y ¿cómo fue el brinco a la NBA? Pues terminé la universidad y me fue súper bien. Yo promediaba 20 puntos, 9 asistencias por juego en la universidad. Y me meto al draft. Pero yo sabía que iba a ser bien difícil que me escogieran en el draft. Hice los tryouts. Hice tryouts como con 10 equipos. Fui al Summer League. Y el Summer League jugué Summer League con Golden State de Las Vegas. Y después Dallas me invitó al Summer League de Utah también. El Summer League de Las Vegas con Golden State no me fue tan bien. Y Dallas me dice, mira, ven para Summer League con nosotros en Utah, que es después de Las Vegas. Y yo le digo, esto es 2006. Y yo le digo a Dallas, mira, le digo a mi gente, mira, en verdad no, porque ya yo hice un compromiso con Puerto Rico, que voy a jugar centroamericanos con la selección grande por primera vez. Ese fue tu debut. En Colombia. Y el agente mío llama a Dallas y le dice a Donnie Nelson, mira, gracias, pero no, porque él va para Puerto Rico y le dice, ¿pero cuándo es el torneo de Colombia? Esta fecha. Pero que venga, que puede jugar 3 juegos con nosotros. Oh. Y yo le digo a Puerto Rico, mira, pues voy a ir para Puerto Rico, pero llego al aeropuerto y nos encontramos al aeropuerto y seguimos para Centroamericanos.
Y me dijeron, sí, no, dale, está bien. Pues voy para allá y lo mejor que me pasó fue eso porque fueron los mejores 3 juegos que jugué. Me fue espectacular con Dallas. Y después me fui de allí del Summer League y me voy para los centroamericanos, que me fue espectacular. El que metí el canasto de oro contra Panamá y ese canasto me dio mucha confianza. Y después Dallas me invitó para Training Camp. Dallas me invita para Training Camp y hay 4 jugadores para la última posición, para el jugador número 15. ¿Tú te acuerdas quién era? Dario Washington, que salió de Memphis. Pat Carroll, que era el hermano de Matt Carroll, y Andy Ivy, un 4. Y éramos 4 y iban a cortar a 3 y se iba a quedar 1. Y así empezó el preseason. Y empieza el preseason y esto, lo otro. Y el point guard era Dario Washington contra mí y los otros 2. Y pasan un par de juegos y cortan a 1. A Pat Carroll lo cortaron primero. Y seguimos y me iba bien y esto, lo otro. Y el próximo día, Dario Washington lo cortaron. Me fue bien contra él en las prácticas, lo cortaron. Quedaban 2. Y quedábamos 2. Y yo, pues, vamos a seguir. Hay que seguir para adelante. Y todavía yo estoy haciendo mejor, pero yo digo, esto se ve difícil. Y el último juego de preseason de pretemporada, estamos perdiendo por 12. Y se acaba el tercer cuarto y yo no había jugado. Y viene el coach y en pretemporada sacan a los del cuadro y pusieron a todos los rookies en el último cuarto. Y en el último cuarto me hice 12 puntos, 6 asistencias y ganamos. Mentira. Y estábamos bajo 12. Y yo dije, aquí es. Ya, me quedé. Me tienen que coger. Me tienen que coger. Y estamos en San Antonio después. Y viene nos montamos la guagua para ir para una práctica o algo. Sí, para ir para una práctica. Y el otro muchacho no lo veo en la guagua montado. Y yo dije, pues lo tienen que haber cortado. Y cuando vamos a la práctica, que viene Avery Johnson, y esa fue la primera vez que me dijeron JJ en mi vida. Viene Avery Johnson y dice, I want to tell you guys, JJ made the team. Lo digo al frente del grupo. Y yo disimulando por dentro. Gracias. Pero muriéndote por dentro. Muriéndome por dentro. muriéndome. Y cuando yo llegué a ese hotel, yo me fui para el cuarto. Y llamé a mi familia y a esto y lo otro. Y no, eso fue otra cosa. Y así fue que... Y después yo sabía que estaba en el mejor equipo. Ellos ya habían llegado a la final el año anterior. Y yo sabía que no iba a jugar. Y ese año yo no jugaba y ganamos 67 juegos. Y perdimos 15. Y yo lo que hacía era... No tenía que estudiar. Yo lo que hacía era... En la cancha, entrenaba por las mañanas. Jugaba 1 para 1 con el que sea. Después practicaba. Después me ponía a hacer... Cuando Dirk acababa con el viejito que lo coachaba él... Me metía y hacía una runita con el viejito de Dirk. Me hacía una runita de tiro. Porque yo sabía, si quiero jugar la NBA, tengo que mejorar mi tiro. Y así estuve como por 2 años. Entrenando y practicando. Y pariseaba por la noche y volvía a entrenar. Y toda la cuestión. Hasta que poco a poco me empezaron a dar... me mandaron para el G-League. Me mandaron para la Liga de Desarrollo el primer año. Y fueron las 2 mejores semanas de mi vida. ¿Hoy por qué? Yo no fallaba. Yo metí 43 y 41 noches corridas. Promedié 33 y 12 asistencias por 8 juegos. Diablo. Y después me trajeron para atrás y me dijeron, ya no vuelves para el G-League. No, con todo esto, para poner a la gente en contexto, Dallas fue subcampeón de la NBA. El año anterior que yo llegué. El año anterior. Exacto. Tú formaste equipo. Sí. Y los point guard eran Devin Harris, que es mi mejor amigo ahora de la NBA. Estaba Jason Terry. Y me recuerdo esos años traían, porque yo era el tercer point guard, pero siempre trajeron a Tyronn Lue, trajeron a Anthony Johnson, como que Avery Johnson no me daba ese break. Hasta que llegó Rick Carlisle. Y Rick Carlisle llega al año número 3. Y yo digo, este año es. Porque el segundo año jugaba poquito. Y yo digo, este año es. Porque este es mi último año de contrato. Si no juego ahora, me voy. Exacto. Y empieza la temporada y no me ponen. Ni 1 minuto. Y yo me recuerdo y estoy hablando con mi hermano grande y mi hermano grande me dice, mira, haz esto. Vete para la oficina del coach. Y tú te sientas allí con él y le dices, mira, coach, estoy ready para jugar. Y yo, pues, el otro día voy para allá, donde Rick Carlisle, y le digo, mira, yo creo que yo estoy ready para jugar y me necesitas. Dame el break. Y el Rick Carlisle me dice, tranquilo que tu oportunidad viene. El próximo juego, 0 minutos. Y me recuerdo como hoy, estamos en New York contra los Knicks, contra Nate Robinson, los Knicks. Estamos jugando fatal. Y el segundo cuarto, entra. Y entré. Y metí 2 triples corridos. Cuando entré.
Y hicimos un run, empatamos el juego, nos fuimos arriba y ganamos esa noche. Y desde ahí para adelante, jugaba 20 a 22 minutos por juego. Por el resto de mi carrera. ¿Y valió la pena el tema de ir a la oficina de él? ¿Tú crees? Sí, porque le hice sentir como que él tiene que haberme escuchado como que, mira, ¿te quieres jugar? Como que se atrevió a venir acá a decírmelo. Porque yo lo que necesitaba, mira, si no me dan la oportunidad ahora, se acaba el año y me tengo que ir, me voy para casa. Y después de ahí... Y después de ahí es difícil. Me imagino que Carlisle fue tu mejor entrenador. No, sí. No, y la amistad. Y ese era otro. Que yo lo trataba como si fuera el pana mío de Mayagüez. Yo me lo tripeaba de la ropa. Yo me lo tripeaba de las cosas que decía, de todo. Era un vacilón todo el tiempo. Y él y los jugadores me miraban como que, mira, tú... Respeta. Y yo le decía white boy al coach. Y era un vacilón y a él le encantaba. Él no lo enseñaba que le gustaba, pero yo sabía que le encantaba el vacilón. Tú tuviste muchos dirigentes. Tanto en la NBA como en la D-League como en Puerto Rico. Sí. ¿Qué tenía Rick? Que tú, luego en tu posición de coach, Sí. dijiste, yo quisiera tener esto, lo voy a copiar esto a este. Lo bueno de Rick era la preparación, era un psycho de preparación. Y él tenía los dos mundos. Él tenía bien disciplinado, pero también tenía bien flexible. Él era un happy medium. Yo tuve mis coach Flor Meléndez bien disciplinado. Avery Johnson bien disciplinado, una loquera. Y tuve Manolo Cintrón, más relax. Eddie Casiano, un poquito los dos. Que tuve durante Paco Olmo, que tuve muchos coaches que aprendí de todo un poco. Pero Ricardo, la mentalidad del tipo era brillante. Y se atrevía a hacer cosas diferentes. Y por eso siempre fue... Y fue el que me dio la oportunidad también, que también por eso es que es mi favorito. Hay un motivo del por qué Puerto Rico da tantos armadores de tantas calidades. Yo recuerdo Pablo Alicea. Sí, toda la vida. Mira, viendo Fico. el juego... Fico López. Sí. Viendo el juego del 2008. Filiberto. Dalmau. Oye, en el 2008 los reunían a los tres en la cancha. Lo ponía... ¿Quién dirigió el 2008? Yo creo que era Manolo. ¿Era Cintrón? Creo que era Cintrón. Barea, Filiberto y Arroyo en la cancha. Los tres juntos. ¿Cómo tú puedes con eso? Sí. ¿Hay un motivo del por qué Puerto Rico da o ya es cultural? Es cultural ya. Porque somos bajitos. Y por alguna razón siempre hemos tenido un buen gare. Esto te estoy hablando desde Pachín, Jimmy Carter, Toyito Colón, Pablito, muchachos. Y después de mi época, Andrés Rodríguez, Carlos Rivera, Bimbi Rosa. Hay nombres que Andrés fue allá a la LNB también, jugó en Dominicana. Andrés jugó en España 5 años. Buen pasador. Sí, inteligente. Y fue selección. Él estaba en el grupo de ustedes en el 2011. Sí, no. Una cantidad. Carlos Arroyo, que fue que llegó a la NBA y abrió puertas. Tenemos Cristian Dalmau, los hermanos Dalmau. Claro. Que había mucho, siempre mucho poingal. Buenos armadores, perdón, y buenos tiradores todo el tiempo. Sí, armadores ofensivos. Sí. Como le digo yo. No, y tripleros. Sí. Tuvieron muchos tripleros. Aparte, esta pregunta es desde el sitial de la envidia, entre comillas. Te lo digo porque hubo un momento donde Puerto Rico tenía cosas que Dominicana adolecía. Sí. Ustedes tenían muy buenos armadores. Sí, y nosotros duramos un tiempo que no conseguíamos estabilidad en la posición. Sí, ustedes tenían buenos tripleros, Ayuso. Sí. Y nosotros no teníamos triple. Y por ahí se iba el juego. Yo me acuerdo que nosotros trabajábamos siempre con el juego de adentro hacia afuera. María penetraba, sacaba. Sí, era Poingal, era siempre... Porque yo me recuerdo, eran más grandes ustedes. Sí. Siempre tenían grandes. Jan Michael... tenían todo y nosotros estábamos bien. Teníamos Philly, Carlos, Andrés, teníamos siempre Dalmau, teníamos siempre como que mucho en esa posición. El tema tú mencionaste a Michael ahora. En esa época habían jugadores de Dominicana que ustedes decían, hay que apretar a Jan Michael para que no lo gane, hay que apretar a Francisco, hay que apretar a Franklin Western, hay que apretar a Filión. Franklin era de aquí, sí, jugó en Bayamón muchos años. Sí, sí, nosotros le teníamos un respeto porque sabíamos que la calidad de jugadores que eran. Y sabíamos que cualquier equipo que Jan Michael estuviera iba a competir, porque era un competidor. Y él le encantaba competir con esa camisa. Y nosotros respetamos mucho eso. Y me recuerdo desde la juvenil, de la sub-19, yo le tenía un respeto al equipo dominicano siempre, desde chiquito. Y cuando seguimos subiendo categorías,
que ellos seguían, también los de juvenil llegaron al equipo grande y nos encontrábamos en esos viajes. Para mí siempre era bien, bien especial. ¿Qué tanta admiración hay hacia Arroyo, hacia Carlos Arroyo, de tu parte? No, Carlos, yo siempre digo, él llegó antes que yo. El 2004, cuando le ganan a Estados Unidos, yo siempre lo veía como algo bien positivo porque eso abre puertas para nosotros. ¿Entiendes? Yo lo que hizo ese equipo con Carlos, que le ganaron a Estados Unidos en una Olimpiada, pues nos abrió puertas a todos los gares de Puerto Rico. Pues todo el mundo sabe que en Puerto Rico hay gares. Claro. Y después Carlos llega a la NBA, que no se le hizo fácil llegar a la NBA. Y eso pues también me abre puertas de que yo dije, espérate, este llegó, yo puedo llegar también. Claro. Y yo me recuerdo en la universidad, cuando él iba a Boston, yo lo iba a ver a jugar cuando él iba en la NBA a jugar contra Boston. Y siempre yo quiero estar ahí, donde estaba él. Y eso pues me ayudó. O sea, fue una inspiración para... Sí, porque yo quería... Ya, él me lleva 6 años, yo creo. Y ya él estaba ahí cuando yo estaba en universidad y cuando yo estaba tratando. Y tuvimos la oportunidad, me recuerdo, un juego en Orlando. Con mi segundo año, yo empecé de casualidad en ese juego y él empezó por los Magic. Y me recuerdo que él empezó con los Magic y yo... Estamos empezando un juego en NBA y yo con Dallas y él con los Magic a la misma vez, que es impresionante. Y con el equipo nacional no lo pusieron a competir. Te lo digo, porque la prensa. Sí, aquí en Puerto Rico esa competencia nunca va a parar. Esa competencia, eso es por vida. Ok. Eso es por vida. Pero yo siempre le tengo respeto. Yo digo que somos diferentes en cuestiones de juego y en cuestiones de personas. Pero los dos representamos a Puerto Rico muy bien. Los dos nos encanta ponernos la camisa de Puerto Rico. Se entendían en la cancha por lo que parecía. En la cancha no. En la cancha me gustaba jugar con él. Me gustaba jugar con él en la cancha. Así que tuvimos como todo. Cuando yo llegué al equipo nacional, yo llegué a la NBA y llegó al equipo nacional. Y él también tenía su grupo ya. Que tampoco para ellos no fue fácil y para mí no fue fácil cuando yo llegué. Porque había llega Barea de jovencito a sacar a uno de mi grupo para ponerlo a él. Los veteranos. Que había momentos, pero nada fuera de lo normal, cosas que pasan. Pero sí hubo temas, tú empezando de... Sí, siempre hubo ese... Porque era complicado también para los coaches. Después yo estaba en mi prime, Carlos estaba acabando, pero sabemos lo que Carlos había hecho para el equipo de Puerto Rico, que no era fácil tampoco para los coaches bregar, y después toda la prensa, todo Puerto Rico comparándonos. Pero eso es algo que tenía que pasar, y pasó y todavía pasa. ¿Son panas ustedes? Sí, somos amigos. No, ahora mismo estamos trabajando juntos en el equipo nacional de Puerto Rico. Sí. Así que no tenemos... Él me respeta, yo lo respeto y por ahí seguimos. Tú sabes que para ir cerrando la entrevista, yo tengo algunas preguntas que yo quisiera que tú tomes. Tú jugaste con Jason Kidd. Enfrentaste a un sinnúmero de jugadores de la posición número 1. ¿Qué tú pudiste tomar de cada uno de ellos? Me imagino que jugar con Jason ahí, codo con codo, tenía que ser un súper honor. Sí, me ayudó mucho en cuestiones de pasador. Él era bien pasador y de confianza. Y él me decía, tú trata de anotar. Tú trata de anotar. Y cuando tú no puedas anotar, ahí es que el pase va a estar abierto. Pero si vas al juego con la mentalidad de pasar la bola, se te va a hacer más difícil todavía. Y yo siempre me gustaba yo siempre me veía como con la ofensiva de Iverson. Yo quiero anotar. Y después Steve Nash me encantaba. Y después empecé a ver muchos videos de Steve Nash en Dallas me cogían y me sentaban. Y me ponían a ver videos de Steve Nash y de Chris Paul usando el pick and roll. Uf. Y me tenían una hora fácil viendo videos. Y yo llegué a un momento que el pick and roll, yo era top en pick and roll en la NBA. Mi pick and roll con Dirk era de lo mejor que había en la NBA. Y esas cosas pues me ayudaron mucho. Pero sí, siempre fui anotador toda mi vida. Pero cuando llegué a la NBA sabía que tenía que... Si no la metía de 3, no iba a poder jugar. Que tuve que mejorar eso un montón. Y después con la agresividad de mi ofensiva, pues empecé a mover la bola mucho más fácil. ¿Es verdad que tú tenías una rutina que tú tenías que meter 500 tiros? Yo los veranos, me recuerdo en Puerto Rico, metido 250. Metido 250 todos los días. Aunque tenía que tirar 600, porque tenía que meter 250. Sí, 250 todos los días. En la NBA, pues no los contaba, pero tiraba por la mañana antes de la práctica. Después tiraba durante la práctica. Después la mayoría de veces venía por la noche de nuevo. Y tirábamos, aunque eran 20 minutitos o media hora, pero... Y llega un momento durante la temporada que cuando tú te sientes que ya cogiste ritmo, que ya sientes la bola bien, pues le bajas un poquito. Ok. Yo te iba a preguntar que cómo se mejora el tiro, pero ya tú te lo respondiste.
Mi problema era que yo cuando yo llegué a la NBA y en college, yo tiraba con las dos manos. Yo tiraba con esta y empujaba con un poquito con la izquierda. Y me decían, si quieres mejorar el tiro, tienes que sacarle esta mano del medio. ¿Cómo la vaina? ¿Cómo es la mano izquierda que tú hacías? Yo tiraba y tiraba y esta hacía pues, hace que y la empujaba un poquito con esta. Y entonces cuando tú tiras la mano para la izquierda se falla. No, lo que pasa es que me daba más fuerza, pero no era tan consistente porque la bola no iba. Y después estuve años y... Mira, pues yo no fui a por eso. Y tirando y no moví... No, por eso, por la mano. Por eso por la mano, de verdad. Pues tú cambiaste la mecánica, se vio en el proceso. Y saqué la mano izquierda, la saqué y la mantuve derecha. Pues se veía un tiro más limpio. Exacto. Y después la consistencia. Porque pero yo no es fácil bola, eso. Pero eso era para coger consistencia. Y tuve que practicarlo un montón. Sí, te iba a preguntar que cómo se mejora el triple. Practicar. A base de repetición. Repeticiones. Y de disciplina. Sí. Tú mencionaste al señor que se hizo muy famoso en algún momento, que era el coach particular de Nowitzki. Sí, un alemán. Me parece que se llama Holgen. Hogel. Con un apellido alemán que no lo... Y tú decías que tú te quedabas entrenando con él. Con el alemán. Sí, porque yo, especialmente esos primeros 2 años, yo, como tenía mucho tiempo, como no jugaba, pues entrenaba mucho. No me tenía que descansar tanto porque no iba a jugar mucho ese día. Y Hogel siempre estaba metido en la cancha. ¿Y qué era lo que él tenía de especial? Era tiro, ritmo de tiro. Él me decía, cosas raras. Si la bola baja, tú bajas. Cuando la bola baje, tú dribles y la bola baja, tu cuerpo baja. Oye. Cuando la bola sube, tu cuerpo sube. Yoda. Y hacía dribles raros. Tiros con una pierna derecha, después tiros con la izquierda. Que lo hizo famoso. Y Dirk lo hacía todos los días. El famoso Flamengo. 2 veces al día lo hacía. Y yo, pues, como a él le gustaba y éramos panas porque nos pasábamos comiendo juntos, pues yo aprovechaba y él me entrenaba un ratito siempre. ¿Y te ayudó eso? Me ayudó porque empecé a meter la bola. Él se hizo famoso después del campeonato, lo sacaron y decían que él era el que... Y salía él. Él era el que entrenando con Dirk. El que cuidaba a Dirk. Dentro de la cancha y fuera de la cancha. Él era el que se encargaba de Dirk. Dirk es el jugador que tú más has admirado en la NBA. Él es mi teammate favorito de toda la historia de mi carrera, fuera y dentro de la cancha. Él, desde que yo llegué allí y era un cualquiera que él de seguro me miraba y me decía, mira, este nene va a estar con nosotros un par de días y después lo van a botar. Pero desde el día 1 me trató bien. Y me trataba igual desde el día 1. Y después gané el campeonato y me trataba igual como me trataba el día 1 cuando yo llegué a ese equipo. O sea, que esa era su esencia como ser humano. Sí, él era así. Él me trató, él chisteaba, me invitaba a comer desde el día 1. Y hicimos una amistad que al día de hoy nunca se va a romper. Tú sabes que en Grandes Ligas los peloteros tienen algo. Los llaman, tú eres Grandes Ligas, sube y cuando llegan al estadio hay un tipo que le dice Welcome to MLB, ¿verdad? Sí, Big Leagues. Sí. En la NBA me imagino que es un poquito más complicado, pero entonces ese fue Dirk, el que te dijo... Sí, a mí Jason Terry, Devin Harris y Dirk se encargaron de mí. Uf. Y yo tenía que hacer mis cosas de rookie, que tenía que comprar Popeye's Chicken. Cada vez que íbamos para el avión, yo compraba $100 de Popeye's Chicken. Para repartir. Para repartir para todo el equipo. Cada vez que íbamos para el avión. Y estuve 2 años de rookie. Porque el segundo año no había rookie, así que me tocó de nuevo. No jodas. Sí. ¿Y de tu bolsillo tienes que salir de eso todos los días? No, ellos cuando llegaba al avión, ellos me daban o Dirk o alguien, uno de ellos me daba $100. En Grandes Ligas le compran trajes a los jugadores. Sí, Jason Terry me compró para ropa en los primeros años. Está querido, Jason Terry, está querido. Yo estaba en el mínimo. Yo me ganaba el mínimo de la NBA. La dieta, a veces venían y me la daban. ¿Cuánto le dan de dieta a un jugador de NBA? Ya tiene que haber subido, pero era 100 diarios cuando te vas para la calle. En la ruta. Si nos vamos por 5 días, te daban 100 por día. Okay. Catch. Ok. Y te los dan cuando llegaba al avión. ¿Y ellos te lo daban? Y a veces los veteranos que ganaban un montón de millones se los daban a los rookies. ¿Qué eran $100 para ese tipo? Sí, para que... Sí, yo no escuché ese cuento. Sí. Mira, y después cuando los últimos años, ya Mark Cuban eliminó el catch y nos daba una tarjeta de crédito. Y los chavos iban directo a la tarjeta de crédito. Lo depositaba. Y así la gente... Y lo gustaba porque no los votábamos. Oye. Cuando te los daban catch, uno se empezaba a votar y apostando y todas esas cuestiones. Que también en los aviones. Apostaba mucho en el avión, ¿Quién apostaba? Mi año rookie, yo aprendí a apostar porque eran 4. Estaba Jerry Stackhouse, Eddie Jones, Jason Terry y siempre le faltaba uno. Y yo siempre me sentaba al lado, cerquita. Y ellos me decían, JJ, juega que nos faltan.
Y yo juego, pero ustedes me tienen que poner el buy-in. Claro, porque yo no tengo papel. Sí, yo estoy... Y ellos me ponían el buy-in. Y por ahí empecé a jugar. Y desde ahí para adelante yo... Después cuando ya era veterano, pues yo tenía mi silla. Esa silla es mía. Nadie se puede sentar ahí. Sí, esa es mi silla en el avión, con mi mesita, me ponían la azafata, me tenían lo que me gustaba beber, lo que me gustaba comer. Yo tenía mi rutinita. Sabían que nadie podía coger esa silla. Ya. Y ahí jugábamos póker, jugábamos un Blu-ray que se llama un juego de NBA, y jugábamos póker. Y toda la vida jugué. All Star. Sí, hoy tenemos a Barea como gerente y tiene que armar un All Star de jugadores hispanoamericanos. Y ya. Es buena. Te puse paña ahí para que puedas tener un jueguito. ¿Cuál sería? Ya lo difícil. Yo me voy a ir por Barea en point guard en la 1. En la 2, Ginobili. ¿Verdad? En la 2. En la 3. Uy, la 3 está... Esta es la 3. Dime opciones. Dime opciones en la 3. Bueno, Francisco jugó 3. Sí, Francisco yo creo que es el mejor 3 que hay por ahí. Charlie habla español, Charlie habla español y Argentina tuvo al Chapu. Rudy Fernández, que también participó en la NBA. Sí, no, pero me voy con Francisco en la 3. Ok. En la 4, me encanta Charlie, pero me tengo que ir con Escola. Con Escola. Máquina. Te fuiste FIBA. Máquina. FIBA con el No, pues estamos FIBA. ¿O quieres ir en NBA? Sentate a Gasol. Ah, que estamos en FIBA. Estamos en FIBA. Ah, buenísimo. Ah, porque es hispanohablante. Estamos españoles también. Buenísimo. Ah, pues tú quieres complicar la vida. Sí. Y de centro, Varea, mano. estoy hablando de acá, de acá, de nosotros. FIBA. Sí. Escola. Me falta el centro. Bueno. Pico. Piculín. Si es de este lado. Piculín, sí, estamos hablando de este lado. Y si Barea, porque tú te pusiste tú como armador. Si tú no estás y tú eres el gerente, ¿quién sería el armador? Carlos Arroyo. Sí. O sea, que serían Arroyo, Ginobili. ¿Quién fue el otro? Francisco. También puedo poner a Eddie Casiano también en la 3. Casiano. Sí, lo que pasa es que esta Escola. Es que es difícil sacar la Escola de ahí. Jugó más FIBA. Sí, Mira, más FIBA. está Jan Michael también. NBA, pues te vas con Horford. Claro. Sí. Porque que Cola... Con todo respeto a Jan Michael, ¿verdad? Pero que Cola Piculín... Y mira que Cola y Jan Michael marcharon mucho y sacaron chispa. ¿Y NBA? ¿Cuántos años jugó Jan Michael? ¿La selección? Muchacho. Toda la vida. ¿Verdad? Todavía juega. Toda la vida. 12, 13, 14 años. No, pero Jan Michael jugó. Nosotros tuvimos un avión. ¿Tú te das esta historia? Hasta el avión que tuvimos, que por poco nos matamos. No. Que nos pusieron Argentina, Brasil, Dominicana y Puerto Rico en un avión bien malo en FIBA. Todo junto. Pregúntale a Jan Michael y a esa ¿Y en gente. qué año? Esto fue algo, y estábamos de Argentina para Iguazú o para allá, para Brasil, o de Brasil para Argentina. Nos metieron en un avión privado que cogió FIBA y tuvimos que aterrizar de emergencia. Ay, caray. Y me recuerdo que los dominicanos empezaron con el vacilón en el avión, como el boricua, todo el mundo riéndose, Jan Michael haciendo sus cosas, y terminaron rezando. La cosa se puso seria. La cosa se puso seria. Porque estaba muy pesado el avión, con todos los motetes, un avión viejo. Un desastre. Pero pregúntale, eso fue uno de los mejores. Pero eso todo, yo tuve un susto en aviones, pero ese fue de los peores. No fue. El peor que diga. Debe de ser. No, y con toda esa estrella después ahí metida. Vamos, 4 equipos en un avión, con todos los motetes. No. Si tenemos que hacer un equipo NBA. Poingar hay tipos como Landriño Barbosa, como JJ Barea. Pero hispano. Latino de la NBA. Latino. Latino. Los Gasol, que están por ahí también. Manu. Sí, Manu y Gasol están. Los dos o uno. Los dos. Mark y Pau. Horford. En la 4. Porque no, NBA no veo a... O estoy mal. Yo creo que no hay más nadie así que está con Horford, como la carrera que ha tenido Horford. No, tiene que estar sólida. Sí, no. Estable de muchos años. No, demasiado. Yo no sé, todavía juega mejor que antes. Es increíble. Y Manu juega a los Favors también. Sí, Manu Ginobili. Y en la 3 NBA. Además de Francisco, ¿quién está? Pues si tú estás haciendo un equipo alto, pues pone a Charlie. No, pero Charlie 4. Yo veo a Charlie como 4. Sí. Yo veo a Charlie como 4 y Horford está ahí.
Francisco. Towns, también Towns. Towns tiene un caso. Pero Sí, lo que pasa Towns es que tiene un está caso. más equipado. No, vamos a esperar que Towns termine la carrera. Vamos a esperar que Ese es el asunto. En la 3, dime otro de la 3. No, Se me está olvidando a alguien en la 3. latino. Sí, no hay mucho. No había mucho, pero Bueno, No, es que esa posición- Los españoles y Chapu. Rudy Fernández, que fue de 3. No, pero yo cojo Pero esa Francisco. posición como que Sí, sí, escasea en Latinoamérica. En la 2, está Ginobili. Y en la 1, NBA. Está Barbosa, ahí está Carlos. En la 1, NBA. Y tal que está en el medio entre nosotros dos aquí. Sí, yo en la NBA me voy yo en la 1. Vale. De la latino. Con Sí, con todo el respeto. humildad Sí, suficiente. sí, no. ¿Y serio que lo dijo? Sí, no, pero En la 1 me voy yo. ¿Serio que lo dijo? en la NBA, de la carrera NBA. Es verdad. Sí. Por cierto, tú sabes que me llamó la atención el teacher tuyo. El Muy, día de muy hoy. duro. Juan Sí, Igor no, González con papi, Santurce. Igor, cuando yo era chiquito, una de las primeras cartas que un pelotero me firmó fue Igor. Que estaba en un juego en Mayagüez y yo le llevé la carta como chiquito y me la firmó. Tenía... Esta es una marca Fresh que hacen estas camisas que están bien chéveres. Buenísimo. Ven acá, pero da el equipo boricua de por vida de la selección. ¿Qué? El equipo boricua de por vida de la selección, dalo ya. Es que ahí es demasiado. Demasiado. Carlos, Larry, Eddie Casiano, Piculín en la 5 y en la 4. Diablo, es que en la 4 hay mucho. ¿Quién está? Batman. Batman era el mío. Batman puede estar, pero me voy más viejo. Batman era buenísimo cuando jugó conmigo. Está Quijote. Quijote Morales. Quijote Morales. Está Jerome Mincy. Coño, Jerome Mincy. Eso eran, esos son otra época. Estaba Dani Santiago. Estoy buscando un 4. Dani Santiago. Era Bueno, más Dani cinco, Santiago era el más cinco. centro. Con este vaquebol, esos tipos todos le iban a meter, ¿eh? Yo creo que Quijote, te voy a ponerlo ahí. Quijote, Picu. Pico, Eddie Casiano y Larry, que me gustaban los dos tiradores. Casiano y Larry en una No cancha. pude jugar con juntos. ellos así. Jugué poco con Larry. Pero esos dos juntos era complicado. Wow. Ahí están los equipos. Sí, después Carlos con la bola. Finalmente de mi parte. ¿Cómo? Obviamente que se la cambia. Pero ¿de qué dimensión le cambió la vida a Barea ser campeón de la NBA? ¿Qué pasó antes de y después? Ganamos el campeonato, el otro Barea después del campeonato. Sí, antes del campeonato yo era NBA. Sí. Y sí, tenía pues... Pero todavía podía venir a Puerto Rico y podía hacer lo que yo quisiera. Como que más relax. Después del campeonato, toda la vida cambió. La locura. Yo no podía salir ni a echar gasolina. Sí, ya todo Puerto Rico, todo se sabía. Todo. Barea. Y ¿cómo te digo? El trato en Puerto Rico siempre era espectacular. Yo acababa la temporada de NBA y yo estaba desesperado por llegar a Puerto Rico. Porque donde quiera que voy, hasta el día de hoy, donde quiera que voy es un trato que no hay trato así en ningún lado del mundo para mí. Y la imagen tuya icónica con la bandera de Puerto Rico. Sí, la bandera de Puerto Rico con el trofeo, eso Bryant. dio duro. Loco. Eso dio duro. Y el cuento de eso fue que un amigo mío de Mayagüez, se llama Alfredo, estaba Robert, el grupo de Mayagüez estaba en ese Game 6 ahí en Miami. Y celebrando, voy para allá y él me hace, y me la pone por aquí. Y así fue que empezó todo ese... Bestial. No, demasiado. Y esa foto. ese exceso de no privacidad, por llamarlo de alguna manera, no molesta en algún momento. No, yo fíjate, lo manejé súper bien y todavía lo manejo súper bien. Tengo paciencia. En Puerto Rico, diferente a Dallas. En Dallas están acostumbrados a ver profesionales de NBA, de fútbol, de pelota. Pero en Puerto Rico no están acostumbrados a ver campeones de NBA o campeones de lo que sea. Así que yo sabía, y especialmente para mí esto es un ejemplo y le da mucha felicidad y mucha esperanza a los nenes. Que me vean por ahí, que me puedan tomarse una foto conmigo, que me puedan preguntar de la NBA. Pues para mí eso era súper. Si habían días que estaba cansado, pues me quedaba en casa. Pero nunca tuve problemas con salir para donde yo quisiera en Puerto Rico. ¿Por qué la selección? Soltero, seguro. Cuando Eso, esa vez estaba... No, en esa época estaba Barea. Sí, no, eso es otro... ¿Tú eras soltero eso es otra del historia. campeonato, Barea? Estaba saliendo con la mamá de mi nene en ese momento. Con tu primera esposa. No, nunca. Bueno, con la mamá del nene. Exacto. Imagínate. Me llegó ahora la pregunta, no puedo dejar de hacerla y me parece que los boricuas la quisieran oír. Nosotros nos criamos en la selección donde habían
boricua, Arroyo, Barea, Ayuso, hecho aquí en Puerto Rico. Exacto. En los últimos años hemos visto que pasaba antes, pero con 2 o 3 jugadores. Sí, mucho un cambio boricua, duro. pero estadounidense. O Sí. sea, hay pocos de aquí. ¿Qué ha pasado? Eso es un problema es un tema bien que se habla mucho en Puerto Rico. Todo el mundo tiene su opinión. Tenemos un problema que no estamos... El desarrollo pues ha cambiado un poco porque antes tú ibas a los juegos de juvenil y de los 10 que estaban en cancha, 8 iban para la Liga Superior. Ahora tú vas a un juego juvenil y puede ser que no haya ni uno que vaya para la Liga Superior. De aquí, de las categorías menores de Puerto Rico. Que algo está pasando que no sabemos qué es, que no estamos como antes. Tú sabías que ya quién iba para la selección nacional y quién iba para superior. Y estamos teniendo ahora mismo estamos pasando por una época mala. Y algo que yo espero que se arregle en algún momento. Pero yo siempre digo que para la selección, si los boricuas que se criaron en Estados Unidos, como Bogman, Ramón Clemente, que vienen para acá y se ponen esa camisa y se enamoran y lo dan todos, bienvenidos sean. Y yo digo que ya estamos al punto, pues tenemos que tener el mejor equipo siempre posible. Y sí, yo soy de aquí, de criado, y sí me encantaría ver más jugadores criados y en categorías menores de Puerto Rico, más jugadores en ese equipo nacional. Y quiero que esto vuelva a... Cuando yo jugaba siempre éramos o 6-6 o 8 criados, 4 de allá. Siempre había como que una mezcla. Ahora sí nos estamos yendo mucho para... Ahora yo creo que este año eran como 10. 10 o 11. Y algo que siempre va a estar ese tema, porque esto viene desde... Me imagino que es un debate que no es nuevo. Esto viene desde que Dalmao, me recuerdo, cuando yo ni sabía de baloncesto. Con Dalmao, Raymond, el papá. Oh. Esto viene de hay historia y hay gente que tiene su opinión que sí, que los den. Hay otros que no, que necesitamos más boricua. Y yo siempre he dicho toda mi vida, mira, vamos a llevarnos a los mejores 12. Los mejores 12 que quieran venir a representar a Puerto Rico, vamos a llevárnoslos. Bueno, nosotros tenemos casos. Cartagena es un caso. Por completo. Sí, hay casos. Y yo creo que... Pero sí, me gustaría que las categorías menores y que haya más nenes criados en categorías menores de Puerto Rico que puedan ir para Estados Unidos a representarnos. Viejo, te queremos agradecer por esta entrevista. No, bien buena. Déjame agradecerle a Robert antes de cerrar. Sí. Que fue el que canalizó Todo. Yo llamé a un amigo en común, Munir Daher, y Munir me dijo, mira, Barea tiene una mano derecha, escríbele. Me respondió a los 2 minutos y Barea me respondió a los 3 minutos. Es que él siente por Dominicana. Porque Sí, allá, Robert y yo tuvimos unas buenas noches en Dominicana. ¡Ah, sí! Sí. No se puede contar mucho, pero la pasábamos muy bien. ¡Ah, sí! ¿Te enamoraste, Robert, allá? Él estuvo, usted se enamoró por allá. Usted estuvo como 6 años por allá. Él me dijo. En Uribe, estudió en Uribe, vivió en Miraflores. Desde que yo hablé con Y él. todo ahí por la Francia. Sí, usted está conectado allá. Hemos hecho los dominicanos y los puertorriqueños. Te trataron bien allá. De primera. Y las chicas, te trataron bien las chicas. Yo tengo la suerte que yo tengo un grupo de amigos, somos como 12 a 15 amigos, que somos mejores amigos todos. Y esto es desde Mayagüez, desde que tenemos 6 años. Uf. Y todavía estamos así. Y esto es no nos podemos ver en un año y como quiera somos así. Sí. Y es unos hermanos que tengo que es impresionante y son los únicos mejores amigos que tengo hasta el día de hoy. Me imagino que los amigos que tú te juntas a las 8 de la noche y la mujer no entiende que tú llegas hasta las 3 de la mañana y que lo que estaban era hablando Sí, estupideces. tontería. Sí, Ay, exacto, tú lo exacto. volabas, lo llevabas a la NBA. Lo volabas. Ellos siempre sacaban la fecha y ellos hacían su grupo de los mejores amigos y siempre viajaban y se quedaban en casa. Ay, mira qué bien. Y a las finales pues no se la perdieron. Qué bueno. Llegaron. Así que esa es la amistad que tenemos el día de hoy. Oye, agradecerte por este rato, loco. Yo creo que el primer medio dominicano que se acerca y que tú le abras tu espacio, tu día. De verdad que te queremos agradecer. No, gracias a ustedes, hermano. Gracias a ustedes por venir a Puerto Rico. No, vinimos y te digo, lo voy a decir. Nosotros sabemos que este ha sido un día maravilloso para nosotros. Sí. Estamos orgullosos. Somos dominicanos, Gracias, estamos orgullosos de ti y esperamos que el baloncesto boricua, el baloncesto latino, siga teniendo presencia contigo y tú puedas seguir aportándole. Sí, muy bien. Así estamos. Y que Puerto Rico tenga otros Barea. Sí, eso es lo que queremos todos. Fuente de inspiración. Que sigan mejor, que Dominicana y Puerto Rico sigan mejorando. Que ese Barea no le haga tanto daño a la selección dominicana el que viene. Por favor. Pero que tenga otros Barea. Por favor. Tengo 2 hijos que vienen por ahí. ¡No! Tengo
Tengo dos. ¡Acuario Jones! ¡Yeye Marea!